cordial saludo. En esta ocasión revisaremos el tema de vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud. Para poder empezar, debemos entender cuáles son los objetivos del tema. Los objetivos del tema principalmente van a ser 5. El primero, que se entienda o se describa la importancia de la vigilancia de la salud pública. El segundo, entender la definición, el propósito y las características principales de la vigilancia en salud pública. El tercero, describir las principales aplicaciones de la vigilancia de la salud pública. El cuarto, explicar los principales aspectos que se consideran al analizar la situación actual, identificar necesidades. Y por último, identificar los principales estándares e indicadores. Cuando uno inicia a hablar de vigilancia en salud pública, debemos remontarnos al proceso histórico de la misma vigilancia epidemiológica o vigilancia de la salud como puede conocerse. En la segunda mitad del siglo XX y a partir de ese año, llama la atención que varios organismos como la CDC o la Organización Mundial de la Salud empiezan a organizarse para recopilar, analizar y difundir datos. En otras palabras, lo que estas organizaciones hacían era recopilar información, pero aún más importante, difundir la información. De nada sirve tener la información si la misma no se difunde. Entonces, a partir de esta segunda mitad del siglo XX, muchas organizaciones incluyen procesos epidemiológicos y empiezan a incluir enfermedades como malaria o actividades de promoción y de prevención. Avanzando en el proceso histórico, en 1968 se empiezan a integrar elementos internacionales de vigilancia nacional y global de principalmente enfermedades transmisibles y se incluye el término de enfermedades bajo observación. En los 35 años posteriores, los programas de vigilancia se centraron principalmente en erradicar enfermedades transmisibles, destacando la resolución global de la viruela. La vigilancia actualmente se ha convertido en una herramienta importante para poder controlar, eliminar problemas de salud pública como poliomielitis, sarampión, rabia y enfermedades entéricas, así como a su vez ha servido para controlar SIDA, enfermedades crónicas o relacionadas con accidentes o violencia. Actualmente se ha utilizado para poder controlar epidemias como cólera, dengue, SARS e inclusive la epidemia de la H1N1. En otras palabras, la vigilancia epidemiológica es aquella herramienta que me sirve para determinar y recopilar información de enfermedades de interés y a su vez difundir y determinar acciones. En esta diapositiva podemos observar enfermedades transmisibles de reciente aparición y extensión. Nos llama la atención en el orden en el cual están escritas. Entonces, ya aquí las puedo escribir a partir de 1981, dengue hemorrágico, SIDA que aparece en el 81, E. coli, hepatitis C, epidemias específicas en la región de las Américas, cólera de las Américas, síndrome pulmonar por hantavirus, la muy popular enfermedad de las vacas locas en 1996, la gripe aviar en el 97, el virus Nipah 99, el virus de Nilo Occidental en Estados Unidos, un virus que no estaba en Estados Unidos pero que llegó, por eso se considera que es una enfermedad de importancia, el SARS en el 2003 y por último la H1N1 en el 2009. Podemos concluir que a partir de este periodo epidemiológico eventualmente encontraremos mayores epidemias con el transcurrir de los años. Actualmente, la vigilancia epidemiológica se ha centrado en enfrentar problemas de salud emergentes, así como posible contaminación química accidental o intencional. Entonces, en esta medida, estas organizaciones han empezado a definir sus funciones desde el punto de vista nacional, internacional, integrando a la Organización Mundial de la Salud e integrando las funciones desde la Autoridad Sanitaria Nacional. Los propósitos, objetivos y usos de la vigilancia se pueden centrar en que la vigilancia es la base para poder responder a las enfermedades y controlar las mismas. Entonces, si aparece una enfermedad,
cómo respondo y cómo las puedo controlar. También me sirve para evaluar el estado y carga de la enfermedad o epidemias, observar las tendencias, la población en riesgo, cambios o prácticas o explicados por una nueva legislación. En todos los casos, la vigilancia epidemiológica se debe entender que me provee información para la acción, como aparece en el punto número 3. El propósito general de la vigilancia epidemiológica es de reducir la morbilidad, la invalidez, la mortalidad como resultado de enfermedades prioritarias o lesiones, para mejorar la salud de la población. En otras palabras, cómo podemos promover la salud y prevenir las enfermedades desde el punto de vista individual y colectivo. Objetivos: proporcionar alerta temprana. Entonces, una vez se detecta la enfermedad, proporcionar la alerta para eventualmente intervenir. También para planear, supervisar y evaluar programas a corto y a largo plazo que me permitan controlar la enfermedad. Hay diversos usos para la vigilancia epidemiológica. Entonces, de la vigilancia, después de un proceso de investigación o de intervención, se pueden generar guías de atención inmediata, medición de la carga de la enfermedad, monitorización de tendencias de la carga de la enfermedad, incluso epidemias, si hay brotes o un evento relacionado, o pandemias, se incrementó o disminuyó en una determinada región. También para planificar guías, evaluar, controlar programas, evaluar política pública, detectar cambios en la práctica de salud y el impacto de estos cambios, definir prioridades para recursos. Entonces, si yo determino cuáles son las enfermedades prioritarias, a su vez puedo determinar cuáles son los recursos que puedo destinar, describir el curso clínico de una enfermedad y destinar recursos para fundaciones para investigación epidemiológica. En otras palabras, también destinar recursos para la misma investigación termina siendo prioritario. En este orden de ideas aparecen una serie de prioridades y obligaciones desde el ámbito nacional e internacional. Entonces, cada país tiene que empezar a definir sus prioridades. Entonces, en general, en cada país podemos encontrar, por ejemplo, en Colombia, enfermedades de notificación obligatoria o prioridad nacional como cólera, dengue, fiebre amarilla y sida. Eventualmente, estas prioridades nacionales son particulares para cada país. Este tipo de enfermedades como el dengue o fiebre amarilla, inclusive la misma malaria, no podríamos encontrarlas en países nórdicos con los cuales no se encontraran. Estas prioridades serían particularmente de países de clima tropical. Pero también encontramos prioridades internacionales que sí deben ser mecanismo u objeto de vigilancia epidemiológica por todo el mundo. Encontramos la viruela, la poliomielitis, influenza humana causada por un nuevo subtipo. Ahí entendemos por qué la H1N1 fue objeto de vigilancia epidemiológica, y el síndrome respiratorio agudo severo o SARS. La vigilancia, en otras palabras, es el proceso de recolección sistemática, continua, análisis e interpretación de los resultados. Entonces, cómo recopilo la información, cómo analizo la información, cómo interpreto la información, pero a su vez, cómo difundo la información. De nada me sirve tener la información si no la difundo. Entonces, me permite esta información tener datos de la salud tanto individual como colectiva. Pero como mencionaba, esa difusión tiene que estar centrada principalmente en aquellos que están en posición de realizar acciones. En otras palabras, políticos, ministros, gerentes o legisladores. La vigilancia epidemiológica ha evolucionado. Anteriormente se llamaba vigilancia epidemiológica, pero actualmente podemos encontrarla como vigilancia en salud o vigilancia de la salud pública, ya que integra toda esta serie de contextos, ya que la vigilancia se ha extendido no solo a enfermedades, sino también a servicios, procesos, impacto. Encontramos varios objetos de observación e intervención de vigilancia. Principalmente son dos. El primero relacionado con enfermedades, lesiones, síndromes, factores de riesgo y amenazas. Entonces, se define que hay una entidad, una patología que es de impacto en salud. Entonces, la vigilancia es la que me va a determinar si puede haber un aumento en la probabilidad de enfermedad o muerte en poblaciones humanas, y me va a ayudar a identificar o evaluar factores de riesgo protectores en enfermedades prioritarias. En este caso, en esta gráfica encontramos que podemos organizar las enfermedades en enfermedades agudas, transmisibles, crónicas, no transmisibles, o podemos cruzar.
o como se puede mencionar, podemos encontrar enfermedades del tipo 1, que son enfermedades materno-perinatales infecciosas y nutricionales, enfermedades del grupo 2, que son enfermedades crónicas degenerativas y cáncer, y enfermedades del grupo 3 relacionadas con lesiones, homicidios, violencia o enfermedades mentales. Entonces lo que interesa acá es organizar las enfermedades, cuáles son agudas, transmisibles, cuáles son crónicas, no transmisibles, y así hacer ideas. El segundo objeto de investigación es el punto de epidemias y brotes. Entonces la epidemia y brotes como un aumento en la ocurrencia anormal de niveles de enfermedades o síndromes sobre niveles esperados en la población. Entonces enfermedades que no se esperaban o enfermedades que antes no estaban. Este aumento puede ser pequeño o limitarse a un pequeño tiempo y espacio o un grupo poblacional. Este descubrimiento de brotes o epidemias que ya trascienden a un grupo más grande requiere la activación de mecanismos de alerta. Entonces, en el momento que aparece un brote o aparece una epidemia, lo primero que se debe hacer es activar el mecanismo de alerta. Ejemplo, en el caso del cólera o en el caso de SARS. ¿Para qué me sirve la información para la vigilancia? Para definir prioridades y formular políticas en salud. Y la información más importante está descrita en esta diapositiva: la frecuencia y distribución de enfermedades, factores de riesgo para poder prevenir, características de individuos o características de la población, entonces a quienes les da, género, más a niños, más a adultos, la calidad y la equidad de la respuesta a los servicios de salud pública. Entonces, si las estrategias de intervención son efectivas o no, el resultado de impacto de las intervenciones, así como la disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos, humanos y gerenciales. ¿Esto para qué me sirve? Para asegurar que los servicios y productos ofrecidos al público tengan normas establecidas, pero también se requiere de lo siguiente, o sea, también de la información que hablamos anteriormente, también se requiere del tema de salud ambiental, cómo está el agua, el aire, la comida, ya que pueden ser mecanismos o fuentes de transmisión o inclusive vectores, la calidad y almacenamiento de productos de salud y tecnología, y aplicación o uso de productos y tecnologías como insecticidas o detergentes. Entonces, sí, las medidas como por ejemplo para prevenir la malaria con el uso de insecticidas se están usando. Fuentes. Entonces, ¿qué fuentes me pueden servir para poder registrar procesos de vigilancia epidemiológica? Todos los mecanismos que se usen para recopilar información, como los mismos medios de comunicación masivos. En el caso del H1N1 pudimos observar que los medios de comunicación fueron los primeros en mencionar que había una especie de gripa que se estaba dando de forma normal en México inicialmente. Entonces los medios de comunicación sirven para dar información. También los medios de diagnóstico clínico. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico de una enfermedad que requiere o hace parte de enfermedad de notificación obligatoria, uno lo reporta. Laboratorios de salud pública, aquí en Colombia podemos encontrar algunos, los cuales ustedes deberían identificar: sistemas de vigilancia en general, registros de morbilidad, de mortalidad, de qué se muere, de qué se enferma, uso de medicamentos o biológicos e investigaciones específicas de campo. Pasos para hacer vigilancia epidemiológica. Entonces, lo primero es descubrir o percibir que hay un evento en salud. A partir de ahí, requiero información de eventos de salud. Hago investigación y confirmo el diagnóstico o confirmo el evento con elementos epidemiológicos, clínicos y laboratorio. Recopilo, analizo, interpreto la información, realimento y difundo, y a partir de ahí genero respuesta. De nada sirve recopilar la información o analizarla si no se genera algo. Si volvemos al caso de la H1N1, lo primero que se tuvo fue el reporte de algunos casos. Posteriormente, ante casos sospechosos, se hacían, personas que venían probablemente de México aquí en Colombia, se les hacían algunos análisis de laboratorio, se analizaba, interpretada la información, pudimos corroborar que el primer caso se dio en Zipaquirá, se realimentan, se difunden los resultados y se genera una respuesta. Que la respuesta sea efectiva es otro mecanismo que tendríamos que discutir, que el uso de tapabocas, que el lavado de manos, que medidas como no ir a sitios masivos son medidas que se deben utilizar no solo para la H1N1, sino para la influenza o gripas en general, o las infecciones respiratorias agudas. Pero entonces, en este caso, es donde uno tiene que cuestionar si las respuestas terminan siendo efectivas o no. Pasamos a un punto importante, y es el término alarma en salud pública. Alarma en salud pública se define como informe confirmado de un acontecimiento en salud.
Entonces se puede sospechar que teníamos H1N1, pero en el momento que se confirma el evento, se activa la alarma llamamos alarma de salud pública, y a partir de ahí empezamos, en el momento que se activa la alarma, cuando se confirma el evento o se confirma el brote, se tienen que generar algunos mecanismos. Ejemplos de casos de enfermedades que requieren activar los mecanismos o que se definen como alarma en salud pública. Por ejemplo, enfermedades con alto potencial de transmisión. Las enfermedades que tienen alto potencial de transmisión, como la influenza, son enfermedades de alarma en salud pública. Enfermedades severas o con opciones limitadas de tratamiento. Entonces pueden ser muy severas, o el mismo tratamiento puede ser limitado, o la misma evolución de la enfermedad que requiere ser controlado. Ejemplo, ébola. Enfermedades con severas consecuencias para el comercio o mercado. En este punto hay algo muy importante, porque eventualmente cuando hablamos de pandemias o enfermedades que trascienden fronteras, por norma general lo primero que se debe hacer es cerrar las fronteras, pero eventualmente eso puede tener consecuencias para el mercado. En el caso del SARS particularmente, o en el caso de la gripe aviar, las consecuencias para el mercado, las mismas importaciones que se hacían, eventualmente se veían limitadas. Entonces, cuando una enfermedad puede llegar a limitar el mercado o puede estar relacionada con el mismo, hablamos que se activa alarma en salud pública. También hablamos de enfermedades relacionadas con una fuente común, ejemplo, enfermedad del legionario, o por ejemplo cólera, si hablaríamos en el caso del agua. Y por último, enfermedades relacionadas con el lanzamiento intencional de agentes químicos y biológicos, por ejemplo la viruela. A pesar de que la viruela se ha erradicado, es establecido que en el mundo se conocen dos cepas, una en Rusia y una en Estados Unidos. Eventualmente algunos establecen que puede haber una tercera cepa en el mercado negro. ¿A quiénes les puede dar viruela? A las personas que no han sido vacunadas contra la viruela, y en ese caso serían las personas que tienen aproximadamente 40 años o menos, porque las personas mayores de 40 años en el pasado fueron vacunados para evitar que les diera viruela, pero como la enfermedad fue erradicada, la vacunación fue descontinuada. Entonces, eventualmente estamos en potencial peligro de tener viruela ante un lanzamiento intencional, ante una posible guerra biológica. En otros casos que se puede generar o activar la alarma, un cambio en el patrón de una enfermedad, características clínicas o epidemiológicas anormales o inusuales de una enfermedad. Podemos tener el ejemplo del caso del SIDA. El SIDA empezó de esa manera hasta que se pudo determinar que era un síndrome asociado a un virus específico, o representan enfermedades que representan una amenaza debido al potencial para alterar actividades rutinarias de la salud pública. Ejemplo, cambios en la tendencia de transmisión persona a persona. El caso de la H1N1, que antes se llamó la gripe porcina, es un caso particular. Transmisión de cerdo a humano, cambios en los perfiles de resistencia en el caso de la malaria, extensión de patógenos en áreas no endémicas, Nilo Occidental, como en el caso que vimos de la epidemia de Nilo Occidental a Estados Unidos. En general, la capacidad para la vigilancia tiene que evaluar estas 5 competencias. Entonces tenemos capacidad para gobernar y regular el proceso de la vigilancia epidemiológica, tenemos la capacidad para detectar posibles brotes, epidemias o enfermedades que sean de notificación obligatoria, tenemos la capacidad de investigar sobre dichas enfermedades, tenemos la capacidad de comunicar y diseminar la información, o eventualmente nos la ocultamos, y por último y no menos importante, tenemos capacidad para responder e intervenir ante las posibles enfermedades. Por otro lado, la vigilancia epidemiológica requiere de una mínima infraestructura para poder trabajar, una capacidad nacional y local para detectar y controlar brotes y epidemias, a su vez como la organización y operación de servicios de salud y prevención de la enfermedad. Entonces, se requiere una infraestructura para poder detectar la información, difundir la información y poder generar movilización social y controlar y prevenir las enfermedades de tipo principalmente emergentes y reemergentes. Emergentes, enfermedades que estaban antes normales y que han tenido un aumento súbito, o reemergentes que están controladas, como por ejemplo la tuberculosis, y que en este momento vuelven a ser de interés para salud pública. ¿Qué
¿Qué recursos incluyen? Recursos de tipo científico, material, social y político, sistemas de vigilancia, sistemas ya sean informáticos o inclusive en papel, relaciones entre programas, instituciones y nivel social y comunitario, y competencias. Se requiere gente que sepa en epidemiología, en prevención, control de enfermedades, lesiones y riesgo. La capacidad de la vigilancia es un proceso continuo que requiere la consolidación de capacidades para realizar funciones centrales y poder cumplir el objetivo que busca, y a su vez medir la situación de servicios de salud. ¿Y esto para qué lo hacemos? Para determinar si tenemos capacidad de manejo y regulación, de comunicar, de investigar y detectar e intervenir. Para finalizar, esta es la bibliografía de referencia con la cual se revisó la siguiente clase. Y por último, de este tema visto, lo que se busca es que se reflexione sobre las siguientes preguntas. A partir de lo anterior, ¿qué pasos se podrían seguir para reconocer el brote de una enfermedad diarreica aguda? Y por otro lado, ¿cómo se percibe que está desarrollado el sistema de vigilancia de salud pública en Colombia? Porque está bien, está más desarrollado, tiene los 5 pasos, está regulando, está detectando, está analizando, está diseminando, está respondiendo. Eventualmente tendrían que ustedes analizar y quiénes serían las entidades correspondientes. No siendo más, les agradezco la atención y muchísimas gracias.